¿A que cada vez cuesta más concentrarse? Pues no, no es solo una sensación. Nuestro entorno moderno, lleno de ruido y de pantallas, está librando una batalla silenciosa por el recurso más valioso que tiene nuestro cerebro, la capacidad de aprender. Y hoy lo que vamos a hacer es explorar quién va ganando esa batalla. Para que veamos la magnitud del asunto, vamos a empezar con esta advertencia, que es bastante seria del doctor Edgar León. Y ojo, porque no habla de una simple distracción. No. Habla de una emergencia educativa. Una emergencia que, según él, pone en jaque nuestro futuro económico y hasta nuestra seguridad. Casi nada. Bien, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender por qué estamos ante una emergencia y, sobre todo, cómo aprende el cerebro. Luego nos meteremos a analizar el coste oculto del ruido y el efecto de la sobrecarga digital. Y para terminar, claro, veremos cómo podemos proteger nuestro futuro cognitivo. Vamos a ello. Venga, pues empezamos por el principio, como tiene que ser. Antes de meternos a hablar de las amenazas, creo que es fundamental entender las reglas del juego, ¿no? O sea, qué condiciones necesita nuestro cerebro para aprender de la mejor manera posible. A ver, si miramos dentro de nuestro cerebro, todo arranca con la atención. Es como la puerta de entrada. Si no está abierta, no entra nada. Luego las emociones. Son el motor, lo que de verdad impulsa el aprendizaje. La memoria, claro, es el disco duro, donde se almacena y procesa todo. Y sosteniendo esto como los cimientos de una casa está la salud mental. Y es que, si falla una de estas piezas, todo el sistema se tambalea. Pero claro, el cerebro no es una isla. Necesita gasolina del exterior. Por ejemplo, la nutrición, que es el combustible para que funcione a tope. Un buen entorno social es clave, porque fomenta la motivación. Y luego están los estímulos y las experiencias, que son, por así decirlo, los ladrillos con los que el cerebro construye las grandes autopistas del conocimiento. Todo está conectado. Vale, ahora que tenemos las bases claras, vamos a fijarnos en la primera gran grieta en esos cimientos de los que hablábamos, el ruido. Y ojo, no me refiero a una simple molestia, a algo que nos fastidia un poco. No. Hablamos de un atacante invisible que está saboteando activamente el proceso de aprendizaje. Y a lo mejor esto suena un poco exagerado, ¿a que sí? O sea, ¿cómo es posible que un poquito de ruido de fondo sea tan perjudicial? Pues la clave está en algo muy simple. Obliga a nuestro cerebro a estar en un estado de alerta constante, sin descanso. Aquí el concepto clave es contaminación acústica. Y no estamos hablando del portazo del vecino o de una sirena puntual. Hablamos de ese zumbido que está siempre ahí, el tráfico de fondo, el run del aire acondicionado, el murmullo de una oficina. Ese ruido de fondo que parece inofensivo, pero que obliga al cerebro a gastar una energía tremenda solo para mantenerse en guardia. Y esto provoca una especie de reacción en cadena. A ver, paso a paso. Primero, el ruido interfiere. Esto obliga al cerebro a hacer un sobreesfuerzo tremendo solo para poder filtrar lo que es importante. Claro, este esfuerzo extra acaba produciendo fatiga cognitiva. Y con un cerebro agotado, pues ¿qué pasa? Que el aprendizaje inevitablemente se ralentiza. Pero es que el impacto no es solo cognitivo, ¿eh? Es físico, biológico. El ruido constante eleva el cortisol, la famosa hormona del estrés, y eso nos vuelve más irritables, nos genera ansiedad, pero quizá el golpe más duro se lo lleva el sueño. Altera la calidad de nuestro descanso, que es precisamente el momento sagrado en que el cerebro consolida todo lo aprendido. La ecuación es simple. Menos sueño de calidad es igual a peor memoria. Así de claro. Y para que nos hagamos una idea, aquí va un dato que es brutal. La OMS recomienda que en las aulas no se superen los 35 decibelios. ¿Y cuánto es eso? Pues para que nos entendamos, es el silencio de una biblioteca. Ahora, pensemos por un momento en una clase normal, una oficina o incluso en nuestras propias casas. La inmensa mayoría de esos lugares superan ese límite, pero por mucho, ¿eh? En resumen, es que es muy sencillo. El ruido convierte el aprendizaje en una batalla constante. El cerebro se ve forzado a dedicar sus valiosísimos recursos a defenderse, a poner un escudo, a filtrar, en lugar de dedicarlos a lo que debería, a absorber y procesar la información nueva. Bien, pues dejemos el ruido por un momento y pasemos a la segunda gran grieta en los cimientos. Si el ruido era un ataque, digamos, por el oído, la sobrecarga digital es un asalto directo frontal a nuestra capacidad de atención. Para entender bien el daño que esto provoca, tenemos que hablar de una cosa que se llama funciones ejecutivas. Pensemos en ellas como si fueran el director de orquesta del cerebro, ¿vale? Se encargan de planificar, de concentrarse, de ignorar distracciones. Son cruciales para cualquier tarea compleja. Y lo más importante es que en la infancia este sistema está literalmente en obras, en plena construcción. Y claro, la sobreexposición digital interfiere de lleno en ese proceso. Aquí lo que está pasando, en el fondo, es un choque de trenes entre dos modos de pensar. Por un lado, el aprendizaje de toda la vida, el profundo, necesita atención sostenida,
o sea, la capacidad de enfocarse en una cosa durante un buen rato. Pero por otro lado, el entorno digital nos entrena para justo lo contrario, para saltar de un estímulo a otro, para buscar la gratificación instantánea, el aquí y ahora. Son dos mundos opuestos. Esta frase, la verdad, lo clava. Lo que estamos haciendo es entrenar al cerebro para que valore la velocidad por encima de la reflexión, es decir, que aprenda a reaccionar rápido en lugar de a pensar en profundidad, a saltar de un estímulo a otro sin parar, perdiendo por el camino esa capacidad tan humana de conectar ideas, de ver el cuadro completo. Y ojo, que las consecuencias no son una teoría, son medibles, hay datos. Un estudio muy importante de la revista JAMA encontró una correlación directa. A más horas de redes sociales al día, peores resultados en test de vocabulario y memoria. La diferencia, nada menos que 5 puntos. Para quien no lo sepa, en el mundo de la educación, 5 puntos es una brecha enorme. Y claro, los costes se van acumulando, uno tras otro. La luz azul de las pantallas nos sabotea el sueño. El simple hecho de tener el móvil cerca, aunque esté boca abajo, ya nos consume recursos mentales. Las redes sociales nos meten en esa espiral de ansiedad, el famoso FOMO. Y poco a poco, casi sin darnos cuenta, se van deteriorando hasta nuestras habilidades sociales en el mundo real, como la empatía. Bueno, hasta ahora hemos visto las dos grandes amenazas por separado, el ruido y las pantallas. Ahora toca dar un paso atrás y unir todas las piezas, para entender la imagen completa, para entender el asedio al que está sometido nuestro cerebro. Porque el verdadero problema, el de fondo, es que esto es la tormenta perfecta. Es la suma de todas las partes. No es solo el ruido por un lado o las pantallas por otro. No. Es la combinación de la contaminación acústica, la sobrecarga digital, la alteración del sueño, la presión social. Todo junto crea un estado de estrés cognitivo crónico. El cerebro está, y no es una exageración, literalmente bajo asedio. Y aquí llegamos, yo creo, a la conclusión más importante de todo este análisis. El conflicto central es un desajuste fundamental. Hemos construido un mundo, un entorno, que en muchísimos aspectos está en contradicción directa con nuestra propia biología cognitiva, con cómo nuestro cerebro ha evolucionado durante miles de años para aprender y funcionar. Y vamos a cerrar con una reflexión que creo que es inevitable. Si es verdad que nuestro entorno moldea nuestras mentes, entonces la pregunta es obligada. ¿Qué tipo de mentes estamos construyendo? ¿Qué capacidades estamos potenciando? Y, lo que es más preocupante, ¿cuáles estamos dejando que se atrofien? La respuesta que demos a esta pregunta, como sociedad, definirá nuestro futuro. Ahí lo dejo.